Hoy no es viernes, tampoco es lunes. Hoy es jueves, día de la historia de Emilio, y le damos paso a la historia de Emilio. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Fer? Y saludando con mucho gusto a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan, al público más inteligente de la radio y la televisión, platicando una historia que me parece muy interesante de algo que me vino a la mente, sobre todo pues, por el nombre de Samantha Smith, la niña que le pide pues paz al mundo y le escribe al Kremlin para decir que quiere paz. Y es que estamos inmersos, para que se pongan en contexto, estamos inmersos en la década de los 80. Para quienes vivíamos en esa época, bueno, pues lo que escuchábamos era parte de la Guerra Fría, este asunto de lo que se vivía entre lo que era la URSS, que nos enseñaron en la escuela, la URSS, la Unión Soviética, en donde justamente, por ejemplo, Ucrania formaba parte de esta Unión Soviética y muchos otros países que conformaban la Unión Soviética. No era Rusia, era la Unión Soviética. Y bueno, dentro de todo esto, pues esta carrera armamentista entre quienes podían tener mayor poder, ya sea la Unión Soviética o el gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos que también peleaba por el hecho de ser y evitar, o por lo menos posponer, una guerra nuclear. Y la Unión Soviética en ese momento, en esa década de los 80, moría Leonid Brezhnev, que era justamente el líder indiscutible de la URSS desde 1964, y Yuri Andropov le sucedía como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de esta zona. ¿Y qué decimos? Bueno, pues que este hombre pues era el líder, era el que tenía prácticamente todo el poder de lo que sucedía todo este país rojo o toda esta unión roja de comunidades, de países, de territorio que pues de alguna manera ponía en jaque a los Estados Unidos. Y entonces, bueno, se veían inmersos en un asunto de amenazas, de señalamientos, de rearme sin precedentes y de decir quiénes tenían pues una mejor herramientas balísticas, armamento, en fin, todo esto para intimidar al otro país. En la instalación de misiles soviéticos apuntando a Europa, Estados Unidos responde con el despliegue de los Pershing II en Alemania Occidental, justamente dirigidos hacia este territorio. Y la Unión Soviética se vio realmente amenazada y el fantasma de la guerra nuclear ya empezaba a aparecer. Ya se mencionaba incluso en algunas escuelas de los Estados Unidos, en donde ya empezaba esta práctica de qué sucedería si se iniciara esta guerra nuclear. Y entonces, en este contexto y en este inquietante escenario, un día una niña de 10 años de un pequeño pueblo de los Estados Unidos se levanta una mañana alarmada después de escuchar a Andropov de estar en la televisión pues anunciando justamente de lo que estaba pasando en Europa y los Estados Unidos en una posible guerra nuclear. Y le pregunta a su mamá qué es una guerra nuclear y qué posibilidades había de que se presentara esta guerra nuclear y sobre todo quién era Andropov. Y entonces, pues la mamá, entre la conversación medio improvisada, mientras de lo que podía saber y entre lo que medio inventaba, pues le da una explicación. Y es cuando Samantha, esta niña de 10 años, decide pues no quedarse sentada y le escribe una carta al líder soviético y le pone: estimado señor Andropov, me llamo Samantha Smith y temo que la Unión Soviética, la URSS y Estados Unidos inicien una guerra nuclear. Así comenzaba la carta y luego le pregunta: ¿está usted a favor de la guerra o no? Por supuesto que al día siguiente Samantha le pone un sello de 40 centavos a la carta y la envía por correo. Y bueno, desde luego que también ni yo mismo, ni siquiera su mamá, ni la propia Samantha, pues creían que iban a obtener algún tipo de respuesta. Digo, es una intención muy buena de la niña, es muy tierna su posición cuando decide escribir esta carta y aventársela al líder soviético, y por supuesto pues el mundo se entera, pero pues hasta allí, ¿no? El 28 de abril de 1983, unas semanas después de los medios de comunicación daban con asombro una información. Una niña de 10 años de Manchester, Maine, ha recibido una respuesta nada más y nada menos que del líder soviético Yuri Andropov. Y le decía: querida Samantha,
recibí tu carta y puedo decir que eres una niña valiente y sincera. ¿Qué Le tal? responde el líder soviético. Te invito a comprobar por ti misma que en la URSS todo el mundo está a favor de la paz y de la amistad entre los pueblos, le contesta Andropov. Todos, absolutamente todos, contemplaban con cierta incredulidad que esa era una carta real y que la hubiera recibido Samantha por parte del líder mundial. En ese momento, Barbara Kill, que es una periodista, escribe toda esta crónica y además en el verano de 1983 acompaña a Samantha y a sus papás precisamente a entrevistarse con Andropov a la Unión Soviética. La expectativa y la expectación que se suscita por la llegada a Moscú de esta niña pacifista estadounidense invitada por Andropov fue impresionante. Obviamente los medios, no solamente de los Estados Unidos, los medios rusos, los medios del mundo, de Europa, estaban cubriendo la información y cubriendo esta gira. Me prometió que no empezaría una guerra, respondió Samantha a los medios de comunicación rusos que ya la esperaban en el aeropuerto para preguntar su opinión en torno a esta visita. Los rusos la agasajaron, la trataron muy bien, la trataron como si la niña estuviera allí con una misión diplomática y Samantha conquistó, además de los corazones de los rusos, de la Unión Soviética, a los ciudadanos también estadounidenses, repartió frescura, espíritu, un espíritu de paz, un espíritu de bondad, un espíritu que puede de alguna manera reflejar a una niña de 10 años que no está consciente de lo que está, quizá la magnitud de lo que estaba viviendo en ese momento, sobre todo por el tema de una guerra que ella seguramente a sus 10 años no visualizaba como algo leve, sino algo muy catastrófico y que efectivamente tendría que ser así. Pero bueno, después de toda esta crónica que escribe Barbara Kill y después de su visita en la Unión Soviética, se emiten sellos con su imagen. Se empieza a bautizar a muchos niños con su nombre y les ponen Samantha. Sin embargo, toda esta maravilla y toda esta situación tan magnífica que se vive en la Unión Soviética no es color de rosa cuando ella llega y regresa a Estados Unidos. La administración de Ronald Reagan dice que todo aquello era simplemente una artimaña de la Unión Soviética y pues esto era un aspecto fingido por parte de la Unión Soviética para quedar bien con el mundo. Incluso algunos analistas que de alguna forma siguen la noticia llegan a decir que los soviéticos intentaban utilizar a Samantha para su propia propaganda a favor de la paz. Aún con todos estos propósitos evidentes y ocultos de la Unión Soviética, Samantha encarna el pacifismo y pues lo que trata es de unir a dos potencias enemigas. En Estados Unidos, todos los que luchaban por la distensión y el desarme la consideraron una aliada en favor de su causa. Lo más extraño y lo más raro de todo y lo que podría ser indignante para todos es que Reagan no la recibe. Reagan no le da una cabida, nunca se entrevista con ella, no le da una cabida en la Casa Blanca y nunca platica con ella. A pesar de todo esto, el gobernador de Maine, Joseph Brennan, escribe: Samantha conquistó al mundo con todo esto. 3 años después del viaje a la URSS, Samantha muere junto con sus papás en un avión. Se cae el avión, ella tenía 13 años, pero 4 meses después de su muerte, Reagan estrecha la mano de Mikhail Gorbachev. No. ¿Qué historia, Emilio? Gracias a eso. ¿Qué historia? Gorbachev le manda la perestroika y todo, ¿te acuerdas, no? Claro. Y entonces ¿cómo? con eso logran pues la paz. Qué gran historia.